Doctor Dale Bresten es un neurocientífico y neurólogo de clase mundial que por medio de investigaciones innovadoras y precisas ha descubierto un enfoque seguro y efectivo para prevenir y tratar el Alzheimer que revolucionará la forma en que concebimos dicha enfermedad. El doctor Bresten nos infunde mucha esperanza para enfrentar un problema clínico que hasta el momento era intratable, el Alzheimer. Los estudios preliminares de Bresten sugieren que este enfoque puede frenar y en muchos casos revertir el Alzheimer. Todos los ciudadanos y profesionales de la salud interesados en el cerebro y su bienestar deben leer esta obra esencial. Les dará muchas de las bases para una auténtica revolución en medicina neurológica. Una lectura obligada para cualquiera que se pregunte qué puede hacer para enfrentar esta temible enfermedad, ya sea por sí mismo, por un ser amado, un paciente. Varios años implementando muchas de las sugerencias del doctor Bresten en mi práctica clínica, les aseguro que seguir sus consejos puede impedir que nosotros o un ser querido sufra esta maldición prevenible y irreversible. Fin del Alzheimer. Lo diré lo más claro posible. Lo diré lo más claro posible. Es posible prevenir el Alzheimer y en muchos casos es posible revertir el deterioro cognitivo asociado a esta enfermedad. Eso es lo que mis colegas y yo hemos demostrado en estudios dictaminados por especialistas y publicados en revistas especializadas de prestigio. Estos estudios describen por primera vez los resultados notables que hemos logrado con nuestros pacientes. Sí, sé que es una contradicción a la sabiduría convencional afirmar que el deterioro cognitivo puede revertirse, que hay cientos de pacientes que lo han logrado y que todos podemos dar ciertos pasos para prevenir el deterioro cognitivo que los expertos siempre han creído que es inevitable e irreversible. Son afirmaciones atrevidas, dignas del escepticismo de cualquiera. En lo personal, espero que ejerzas ese escepticismo mientras lees sobre las 3 décadas de investigaciones realizadas en mi laboratorio, las cuales culminaron con las primeras reversiones de deterioro cognitivo en etapas iniciales de Alzheimer y sus precursores. Cognitivo leve y deterioro cognitivo subjetivo. Espero también que ejerzas ese escepticismo cuando leas las historias de estos pacientes que escalaron el abismo del deterioro cognitivo. Y cuando leas sobre los programas terapéuticos personalizados que desarrollamos para permitirles prevenir el deterioro cognitivo y en caso de que ya exhibieran síntomas del mismo, frenar en seco el declive mental y restablecer su capacidad para recordar, para pensar y para volver a llevar una vida cognitiva saludable. Si los resultados superan tu escepticismo, entonces pido que mantengas la mente abierta y contemples la posibilidad de cambiar tu vida, no solo si ya entraste en la espiral cognitiva descendente,
sino que incluso si no lo has hecho, sobra decir que a la gente a la que más ayudará este libro a cambiar su vida es aquella cuya memoria y cognición están sufriendo, entre paréntesis, por no mencionar a sus familiares y cuidadores. Al seguir el protocolo aquí descrito, quienes padezcan deterioro cognitivo que aún no sea Alzheimer, así como quienes ya están en las garras de tan temible enfermedad, no solo frenarla, sino también revertir el deterioro cognitivo actual con el paso del tiempo. A los afectados, la progresión a demencia grave ha sido inevitable hasta el momento y no hay ningún especialista capaz de dar buenas noticias. El protocolo anti-Alzheimer que desarrollamos mis colegas y yo manda ese gris dogma al basurero de la historia. Hay un segundo grupo muy específico para el cual este libro marcará la diferencia entre el futuro devastador que se les ha dicho que les espera y un futuro saludable y alegre. Me refiero a las personas que tienen la variante genética alelo ApoE4. ApoE significa alipoproteína E. La alipoproteína es una proteína que traslada lípidos, es decir, grasas. El alelo ApoE4 es el mayor factor de riesgo de Alzheimer identificado hasta el momento. Tener un ApoE4 es decir, heredado de uno de los padres, aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer en 30%, mientras que llevar dos copias, es decir, heredar las copias de ambos progenitores, lo incrementa por encima del 50%, de 50 a 90%, dependiendo del estudio que se consulte. Eso se compara con un riesgo de apenas 9% en la gente que no tiene ninguna copia de dicho alelo. La gran mayoría de los portadores del alelo ApoE4 no sabe que tienen una bomba de tiempo en el ADN y por lo regular solo lo descubren después de que surgen los primeros síntomas de Alzheimer y eso los obliga a realizarse pruebas genéticas. Sin duda es comprensible que, mientras no haya estrategias de prevención o tratamientos del Alzheimer, la mayoría de la gente no quiera saber si es portadora del alelo. De hecho, cuando en el año 2007 se hizo la secuencia genética del Dr. James Watson, receptor del premio Nobel, por ser uno de los descubridores del doble hélice del ADN, él dijo que no deseaba saber si era portador del ApoE4. Por lo tanto, ¿para qué exponerte una noticia así devastadora si no hay nada que puedas hacer al respecto? No obstante, ahora que existe un programa que puede reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer, incluso entre quienes tienen el alelo ApoE4, es posible disminuir considerablemente. Incluso entre quienes tienen el alelo ApoE4, es posible disminuir considerablemente la prevalencia de demencia si más gente se realiza pruebas genéticas para determinar su estatus de ApoE4 e inicia un programa preventivo mucho antes de que aparezca cualquier síntoma. Tengo la firme esperanza de que eso sea precisamente lo que ocurra y de que en especial los portadores del ApoE4 aprendan de este libro que su situación no es desesperanzadora.
Ustedes también pueden emprender pasos para prevenir el Alzheimer o para revertir el deterioro cognitivo. Pueden revertir el deterioro cognitivo y pueden prevenir el Alzheimer. Quizás hay otro sector menos obvio al cual creo que este libro también puede cambiarle la vida. Una persona de más de 40 años. La principal inquietud de las personas conforme envejecemos, y si cuando hablamos de vejez cerebral el declive comienza alrededor de los 40, es la pérdida de las capacidades cognitivas. Son esas capacidades, la capacidad de leer, la capacidad de un ser amado y entenderla, una película, leer un libro y seguir la trama, observar a la gente a nuestro alrededor y comprenderla, percibir los eventos que nos rodean y conservar la noción de nuestro lugar en el mundo, de realizar las funciones básicas de la vida cotidiana para no ser una carga que otros deben alimentar, vestir, mover y bañar. Los episodios importantes de nuestra vida y la gente a la que hemos querido, las que nos definen como humanos. Esto es lo que nos define como humanos. Cuando se esfuman, también desaparece nuestra identidad como seres humanos, como una vida significativa. A quienes han tenido la fortuna de evitar siquiera un guiño de esas pérdidas, aun si están conscientes de que pueden esperarles en el futuro, les dedico el siguiente mensaje. Respiren profundo y sepan que el deterioro cognitivo, al menos a la mayoría de nosotros, y sobre todo en sus primeras manifestaciones, es tratable. Es tratable. A pesar de lo que te hayan dicho, no está todo perdido. Por el contrario, por primera vez es posible hablar de esperanza y de Alzheimer en la misma oración. Esperanza y Alzheimer. Esto lo explica un hallazgo fundamental. La enfermedad, entre comillas, enfermedad de Alzheimer, no es resultado de un mal funcionamiento cerebral, como el cáncer es resultado de la proliferación descontrolada de células, o las cardiopatías son resultado del bloqueo de vasos sanguíneos provocado por placa ateroesclerótica. El Alzheimer surge a partir de un programa intrínseco y saludable de reducción de la extensa red sináptica del cerebro. Sin embargo, es un programa que se ha salido de control, como le ocurrió a Mickey Mouse cuando intentó que las escobas mágicas cargaran baldes de agua en su lugar en el segmento El aprendiz del hechicero del clásico film de animación Fantasía en el año 1940, lo cual provocó a la larga que las escobas se volvieran locas. Es el caso del Alzheimer, un proceso normal de mantenimiento cerebral, simplemente se desboca. Pero no es un volumen científico, aunque incluso la evidencia científica que avala mis conclusiones, aunque incluyo las evidencias científicas que avalan mis conclusiones, sino más bien un manual práctico, fácil de usar y descriptivo para prevenir y revertir
el deterioro cognitivo del Alzheimer, temprano o en sus precursores, el deterioro cognitivo leve y el subjetivo, y para mantener esa mejoría. También es una guía que les permitirá a los 75 millones de estadounidenses que tienen el alelo ApoE4 escaparse del destino escrito en sus genes. El protocolo para lograrlo derivó en el año 2014 en la primera publicación científica de un estudio que reportara la reversión del deterioro cognitivo a 9 de 10 pacientes con Alzheimer, o uno de sus precursores, gracias a un protocolo sofisticado y personalizado basado en décadas de investigaciones sobre la neurobiología del Alzheimer. El protocolo denominado REDECO, o reversión del deterioro cognitivo, no solo ha logrado la reversión del deterioro cognitivo en casos de Alzheimer y pre-Alzheimer, que nadie creía posible, sino que también les ha permitido a los pacientes mantener dicha mejoría. La primera paciente tratada con el que ahora es el protocolo REDECO lleva hasta el momento 5 años en el tratamiento y a sus 73 años conserva su salud cognitiva, viaja por el mundo y trabaja a tiempo completo. Nuestro siguiente trabajo extenso con cientos de pacientes demuestra que su caso dista mucho de ser el único. Tras la publicación del estudio del año 2014, recibimos varios miles de correos electrónicos, llamadas telefónicas y visitas de médicos y otros especialistas de la salud, potenciales pacientes y familiares de enfermos de todo Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Asia, Europa y Sudamérica, que querían aprender más sobre el exitoso protocolo, sobre este exitoso protocolo REDECO. La revista médica que lo publicó se llama Aging, y sus editores nos contactaron para informarnos que de las decenas de miles de artículos que han publicado a lo largo de los años, el nuestro estaba entre los 2 más consultados en el centil 99.99 grados del sistema métrico que mide el impacto y el interés. Aunque en aquel primer artículo no incluimos una descripción detallada paso a paso del protocolo, las revistas científicas tienen limitaciones de espacio para cada artículo. En este libro, sí lo encontrarás. Un recuento de cómo desarrollé REDECO y explico su fundamento científico. En los apéndices encontrarás listas de alimentos, complementos y otros componentes de REDECO, y así como nombres de médicos y otros especialistas de la salud familiarizados con el protocolo y pueden ayudarte a implementarlo en tu vida o en la de algún ser querido. No hay nada más importante que hacer una diferencia en la vida de los pacientes, y eso es lo que me ha inspirado en este largo viaje para encontrar la forma de prevenir y revertir el Alzheimer. Suficientes personas adoptan el protocolo de REDECO, no solo se ayudarán a sí mismas, dado que el Alzheimer afecta aproximadamente a 1 de cada 9 estadounidenses
de 65 años en adelante, o a 5,2 millones de personas hasta la fecha, el envejecimiento de los baby boomers amenaza con provocar un tsunami de casos del Alzheimer capaz de llevar a la bancarrota a Medicare y Medicaid y de desbordar las instalaciones médicas del país a largo plazo, por no mencionar el costo que tendrá en decenas de millones de familias cuyos seres queridos serán devorados por esa implacable enfermedad. A nivel mundial se estima que para el año 2050, 160 millones de personas habrán desarrollado Alzheimer. Eso hace que la necesidad de prevenirlo y tratarlo sea más urgente que nunca. Los cientos de pacientes que he visto combatir y superar el deterioro cognitivo, a pesar del dogma médico que dictaba que su recuperación era imposible, me ha convencido de que la prevención y el tratamiento del Alzheimer no es un castillo en el aire. Sabemos cómo hacerlo. Hoy, ahora mismo. A eso me refiero cuando digo que si suficiente gente adopta el protocolo Redeco, las consecuencias se expandirían por toda la nación y el mundo, pues se ahorrarían miles de millones de dólares en tratamientos médicos, se prevendría la bancarrota del sistema de salud y disminuiría la carga emocional de la demencia a nivel mundial, lo que incrementaría la longevidad en general. Todo esto es posible. Este libro contiene las primeras buenas noticias en relación con el Alzheimer. Es una crónica de alegría, la bendición que implica recuperar la vida. Uno de los pacientes, sobre los que leerás, dijo que volvió a permitirse pensar en el futuro cuando hablaba con sus nietos. Otra dijo que su memoria estaba en mejor condición que 30 años atrás. La esposa de un músico contó que su marido ha vuelto a tocar la guitarra. La hija de otra paciente contó que su madre, quien desaparecía poco a poco cada vez que la hija volvía a casa de la universidad, volvió a ser parte de la familia. Lo que leerás aquí es el comienzo de un mundo nuevo, el comienzo del fin del Alzheimer. El fin del Alzheimer. Esto es lo que te espera a continuación. Fin de capítulo 1. Los invito a escuchar el capítulo 2, que cambiará vuestras vidas, cambiará la vida de todos nosotros. Esto es más importante que el coronavirus. Esto es más importante que la vacuna. Esto es más importante que muchas de las prioridades de nuestras vidas en este momento. Esto es posible ahora. Lo estamos haciendo. Es lo que es. Los invito a tomar acción, a difundir esta noticia. Los invito al segundo capítulo, no de lectura, al segundo capítulo de acción en nuestra vida, de nuestra acción difundiendo esto a la humanidad, a la medicina, a nuestras familias, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todos. Estando en relación estamos sanos, la información está. La información y la capacidad de volver a nuestra naturaleza,
de estar en nuestra naturaleza de sanidad, está disponible. Tomando acción. Tú, yo, todos nosotros en este momento estamos tomando acción.